no me gusta hablar mucho del tema, pero hay personas que quieren que hable un poquito de este tema, que es la circuncisión, ¿ya? Pero para poder entender y llegar a comprender lo de la circuncisión, tenemos que ver definitivamente de dónde viene, si es una invención humana, si es un principio solamente para los antiguos, porque tenemos que entender básicamente que las cosas que se nos han sido reveladas en este último tiempo es para la edificación del cuerpo de Mashiach. Este tema tiene mucha controversia. Es por eso que voy a tratar, quizás no de aclararlo, porque para los que no quieren entender realmente, van a seguir con su postura. Y yo simplemente voy a poner la postura que yo encuentro en la escritura, y ni siquiera voy a poner una postura mía, sino que una postura basada en la Torá, ¿ya? Porque creo firmemente, como lo señaló también Pablo, que el fundamento de los apóstoles y también profetas es la Torá, o como se le conoce en el cristianismo, es el Pentateuco, que son los libros de Moisés, escritos por Moisés. Así que ¿cuándo y por qué se establece la circuncisión? Bueno, si nosotros analizamos el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 17, el Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esta versión yo la tomé de la Reina Valera 1960 y simplemente cambié algunos nombres y títulos del Eterno para poder darle la fuerza que realmente el texto tiene, pese a que no todas, o más bien todas las traducciones tienen pequeños errores, porque lo mejor sería ir directamente a lo que es el texto real, pero principalmente es esto lo que está señalando ahí en Bereshit. Fíjense que el que se apareció aquí es Yahweh, le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, ¿ya? Andan ante mí y sé sin culpa, dicen algunas otras versiones. Y ahí está: pondré mi pacto entre mí y ti. Aquí hay un pacto entre Elohim viviente, Yahweh, y Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. El pacto no es un pacto entre dos personas humanas, es un pacto entre el Eterno, el Elohim Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, y Abraham Avinu, nuestro padre de la fe. Él es nuestro padre. Y fíjense que aquí él está poniendo el pacto. Es Elohim el que hace que se concrete el pacto. Es Elohim el fiel que va definitivamente a cumplir el pacto. Y él es que pone su propio nombre en juego, digámoslo así, en relación directa a lo que es el pacto.
este pacto. Sigamos la lectura. Versículo 3 del 17 de Génesis. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Aquí nuevamente lo menciona como pacto. ¿Y qué era el pacto? Como decía anteriormente, anda delante de mí y sé sin culpa, sé recto, camina por mis instrucciones. Eso es lo que le está tratando de decir Elohim, nuestro Padre Celestial, a Abraham, nuestro Padre de la fe. Versículo 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, o sea, Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, Padre de muchedumbre, porque te he puesto por Padre de muchedumbres de gentes. Y gente aquí traducido es Goim, que son los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo? Muchedumbre de gentiles. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. Fíjense, no una nación, sino que haré naciones. Fíjense que está hablando en plural: naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Reyes y naciones saldrán de ti. Y quiero ir un poquito a lo que son los nombres, para que vean cómo el Señor, y vayamos entendiendo lo que es el pacto, y que cada uno trata, o sea, que el Señor trata con cada uno de nosotros individualmente. Por eso es importante que aparte de esto que tú estás escuchando, aparte de lo que estás viendo, puedas tú ir y escudriñar la Escritura, y que el Padre Eterno te pueda mostrar, y no seguirte simplemente por enseñanzas de hombres, ni siquiera por esta enseñanza que te estoy mostrando yo. Porque tenemos que ser como los creyentes de Berea, que cada día iban a la Torá y veían si lo que Pablo les enseñaba era así. Porque es fundamental. Si bien yo tengo mi responsabilidad por lo que estoy enseñando, tú también tienes tu responsabilidad por lo que estás recibiendo y estás manteniendo como enseñanza en todas las cosas. Y es por eso que yo quiero destacar esta parte de los nombres, que fundamentales se ve en la Escritura, y la importancia que tiene los nombres para el Eterno. Aunque yo me guardo mi opinión con respecto a aquellos que no quieren mencionar el nombre del Eterno, bueno, allá ellos. Yo creo de que es el nombre que he estado usando porque se me reveló así, y si llega un momento en que se me revele de otra forma, yo voy a tomar ese nombre, y porque voy a bendecir al pueblo con ese nombre, porque es un mandato del Eterno que nosotros, los que estamos en la enseñanza, tenemos que bendecir por medio de su nombre a los hijos de Israel. Y aquí vamos a entender muchas cosas con respecto a lo que son los nombres. Fíjense que aquí está el nombre de Sarai, el nombre de Abraham, el nombre de Abraham, el nombre de Sarai, ¿ya? Y en el mismo capítulo 17, unos versículos más abajo, por allá por el versículo 15, Dios le da instrucciones a Abraham, le dice: mira, ya tu mujer ya no le llamarás más Sarai. O sea, en el mismo capítulo el Señor le cambia los nombres a nuestros padres, Abraham y Sarai. ¿Y por qué? Porque esto no es solamente que era un compromiso que el Señor estaba haciendo solamente con un hombre. Él estaba haciendo un compromiso con un matrimonio. Él estaba haciendo un compromiso con un matrimonio, porque si nos ponemos a mirar allá en Bereshit, en Génesis, peca Adán y Eva. Eva peca primero, sí, y también induce a Adán a pecar. Pero ¿qué sucede acá? Acá el Señor quiere hacer un trabajo en el matrimonio. Y bendito aquellos que tienen sus matrimonios
establecido. Bendito a aquellos que pueden gozar de una esposa, de un esposo que realmente les entienda en la fe y puedan acompañarlo en la fe, porque es lo más maravilloso. Pero Dios no solamente trató con Abraham, sino también trató con Sarai. Y el cambio del nombre significa esto. Nos da una buena señal con respecto a lo que estamos aprendiendo. Y Abraham aquí lo tenemos como padre enaltecido, y Sarai significa dominante. Entonces allí podemos entender de por qué Abraham sí escuchó la voz de Sarai, su esposa, al tener que relaciones sexuales con su sierva. Y aparte también de que tenemos que entender de que esa ley estaban ciertamente, era una ley que se podían tener hijos por medio de los siervos, y eso no era algo malo, era algo civil, como quizás podemos ver algunos casos civiles que tenemos acá, que algunos de ellos se apartan completamente de lo que la escritura nos enseña, como por ejemplo hay países que ya se están casando en ambos entre mismos sexos, y eso no es según la palabra del Señor. El Señor hizo un hombre e hizo una mujer, y bueno, cada uno de ellos tendrá su pago según su extravío, es lo que también Pablo nos enseña. Pero aquí quiero ir también a lo que el Señor hizo con Sarai y con Abraham. Entonces, fíjense que Sarai, sus 3 letras en hebreo, vamos a tomar la última letra del nombre de Sarai, que es una yud, ¿ya? Y la yud tiene una equivalencia en hebreo a 10, ¿ya? Y aquí comienza una operación muy preciosa que nosotros lo vamos a hacer en esta presentación, pero el Señor la hace con el carácter de ellos. Si bien el Señor trabaja con tu carácter, no quita del todo tu carácter, sino que Él pone su divinidad, su ruaj, su Espíritu Santo lo pone en ti, y para que tú, por medio de tu carácter, seas perfeccionado en tu carácter. En semejanza, obviamente, a Yeshua, en semejanza al Hijo de Dios eterno. Equivale a 10, y como tenemos 2 nombres, lo vamos a dividir en 2, ¿ya? El 5 y 5. Y 5 también tiene es un número en hebreo, y es una letra, y esa letra es Hei, ¿ya? La letra Hei se pone en donde faltaba la Yud, ¿cierto? Que fue quitada, en este caso la reemplazó, ¿ya? Y esos 5 que quedaron acá, porque arriba podemos ver que ya dice Sara, y acá obviamente vamos a separar la Mem Sofit para poder introducir la Hei que nos estaba quedando. Y allí tenemos Abraham y Sara, que son los nombres de nuestros padres de la fe, ¿ya? Aunque sí, siempre se menciona mucho más a Abraham como el padre de la fe, pero también Sara tiene un lugar muy importante en el corazón del Eterno. Hay un lugar muy importante porque ella fue obediente. Incluso Pablo también la señala, incluso tanto así que Abraham le decía Señor, porque entendía que era cabeza de ella, y Abraham obviamente la amó como a vaso más frágil. Y acá tenemos el cambio ya de nombre, y Sara significa dama, mujer noble, y Abraham, ya lo habíamos visto, padre de multitudes. Entonces vamos a seguir leyendo. Ese fue un pequeño lapso para que podamos entender los nombres, y cómo vamos a ir entendiendo también lo que es la circuncisión, porque el Señor va tratando con cada uno de nosotros en el caminar. Abraham fue llamado a los 75 años, y a los 99 el Señor termina de hacer el pacto con Abraham. Ahora, si hacemos la resta, podemos sacar por conclusión
que después de 24 años, después de 24 años de caminar con el Señor hizo un pacto con él y le pidió por señal la circuncisión. Y fíjense, el versículo 7 nuevamente dice, y estableceré, está confirmando el pacto, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Fíjense, él siempre es primero, entre mí y ti. O sea, el primero es Elohim, y después el hombre. Elohim, el que va a cumplir el pacto, no el hombre, porque Abraham ya está muerto. Abraham ya no puede hacer nada para poder cumplir el pacto. El que está cumpliendo el pacto es el Eterno, por medio de Yeshua, y eso lo vamos a ir viendo por qué. Entre mí y ti y tu descendencia, después de ti. ¿Ya? O sea, el pacto está haciéndolo con Abraham y con sus descendientes. ¿Ya? Después de ti, en sus generaciones. O sea, solamente los hijos, no, está hablando de las generaciones. Por pacto perpetuo, está hablando de un pacto eterno, un pacto que no va a tener fin. Porque algunos dicen de que este pacto ya no tiene fundamento. Aquí está señalándose. Y lo está hablando el Eterno, lo está hablando el hombre. Si bien fue escrito por Moisés este capítulo, este libro, pero es el Padre Eterno el que está hablando con Abraham y le dice claramente por pacto perpetuo. Para ser tú ¿qué? Tu Elohim. Oh, fíjense, este pacto perpetuo es para que él sea el Elohim de quién? El Elohim de Abraham y de las generaciones, o sea, descendientes, ¿cierto? ¿Y de qué es descendientes? Sí, para nosotros, que somos descendientes, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Está hablando de que él quiere ser nuestro Elohim. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia, fíjate, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Fíjense, la heredad, y aquí entramos en una conversación muy profunda. ¿De quién es la tierra de Canaán? Según lo que el Señor está hablando aquí, según lo que le prometió al padre Abraham. ¿Ah? Le dice al padre Abraham que de ti y de tu descendencia, y no está hablando, fíjense bien que ya Ismael ya había nacido, él está hablando del descendiente que viene, está hablando del hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, él es el hijo de la promesa. Es por eso que dice, amé a Isaac y amé a Jacob y aborrecía a Esaú. También él es el que decide, es el Eterno el que decide a quién va a amar, es el Eterno el que decide a quién va a bendecir. En este caso no es a Ismael, que ciertamente sí, también es hijo de Abraham, y eso no lo vamos a negar, pero es Isaac, porque ahí dice el Padre Eterno, en este mismo capítulo, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, en Isaac viene tu descendencia, no de Ismael, de Isaac viene la descendencia. Entonces, ¿de quién es la tierra de Canaán que están ahora peleando en estos tiempos? La tierra es de Israel, no es de los palestinos, no es de los egipcios, no es de esas personas. El Señor se la otorgó a Abraham y a su descendencia, y él va a cumplir el pacto. Y eso lo podemos ver en las profecías, pero no vamos a alargar más el tema, vamos a seguir hacia adelante. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Ya? Según Gálatas 3:28, fíjense lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, que ya no hay judío ni griego, entiéndase por ese griego, ese judío y ese israelita helenizado, ¿cierto? Que perdieron su herencia, que ya no eran hebreos del todo, sino que se habían helenizado, ¿ya? No hay esclavo ni libre. Claro, no hay esclavo ni libre. ¿Quién es el esclavo y quién es el libre? El libre, ¿cierto?, es aquel que guarda la Torá, y el esclavo es aquel que no guarda Torá, ¿ya? Porque ahí están las libertades que el Señor está otorgando. No hay varón ni mujer, ¿cierto? Obviamente, porque todos vosotros sois uno en Yeshua HaMashiach. Y el 29 del 3 dice en Gálatas, y si vosotros sois de Mashiach,
ciertamente linaje, o sea, descendencia de Abraham sois, y herederos según, ¿qué cosa? La promesa. Fíjense, amados hermanos, somos descendientes de Abraham. Sí, porque nosotros somos de Mashiach. Así que yo soy descendiente de Abraham, según lo que Pablo me está señalando aquí. ¿Ya? Y soy heredero según la promesa. Amén. Tú eres heredero según la promesa. Y fíjense lo que también está señalando en relación a este mismo punto, ahí en Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nosotros los que no teníamos descendencia, los gentiles, los de la Galud, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya, ese punto lo vamos a ir viendo de ahí. Fíjense, ¿por qué eran llamados incircuncisión? Porque habían perdido la herencia. Ya no se estaban circuncidando, ya el padre no te circuncidaba. Y mi padre no me circuncidó. ¿Ya? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Y quién es la circuncisión? Judá. ¿Y quién es la incircuncisión? Efraín. Porque perdieron la herencia. Efraín perdió la herencia, así que eran de la incircuncisión. En aquel tiempo estaba sin Mashiach. O sea, ustedes estaban sin Mashiach. ¿Quiénes? Los efraínistas. ¿Por qué? Porque no estaban en Torá. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor los había esparcido entre las naciones. Y ajeno a los pactos de la promesa. Ajeno al pacto, a los pactos de la promesa. ¿Y cuál es el pacto de la promesa? Lo que habíamos visto con Abraham. Yo haré este pacto entre mí y ti. Estábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo. O sea, ¿a dónde estaban? Estaban en el mundo, no estaban en Israel, estaban en el mundo, en la Galud. Y sin Elohim, no tenían Elohim. Y fíjense, ¿qué es lo que les dice la promesa? Yo quiero ser el Elohim de tu descendencia. Pero Efraín, como se había apartado, no tenía Elohim. Por eso, en Oseas, el Señor le da una sentencia, le dice: pues ya no seréis más vuestro Elohim, ustedes no serán más mi pueblo, y yo los desecho. Pero también la promesa en Oseas dice de que donde no se fue o llamado este no es mi pueblo, será llamado este es pueblo de Elohim viviente. Eso lo dice en Oseas. Y sigamos viendo. Fíjense que la palabra antes, lo que en verdad han recibido la salvación por medio de la sangre del Mesías, Yeshua, ya no son gentiles. No somos gentiles. Entiéndalo, sobre todo el cristianismo, por favor entiéndalo. Ya tú no eres gentil. En mi momento, cuando estaba en la radio, cuando tuve mi programa radial, que espero en Hashem poder tenerlo nuevamente, me llamó una persona y me dijo: ¿sabe? Usted habla como israelita. Yo le dije: amén. Más yo soy gentil, me dijo, porque yo creo en el Mesías. Y eso no, según Pablo, según lo que estamos aquí leyendo de Pablo, si tú crees en el Mesías, ya no eres gentil. No hay tal cosa como gentiles salvos. Después de que ya no eres gentil, fíjense, y aquí estos son los pasos que yo quiero que ustedes entiendan, amados hermanos. Estos son los pasos que quiero que entiendan. Estos son los pasos que tuvo que también tomar Abraham. Si Abraham también era un gentil, también estaba entre las naciones, era el primer hebreo, dice la Escritura. Y hebreo significa el que pasa, ¿cierto?, al otro lado. Viene del otro lado del río, y en este caso era del Éufrates, ya que había cruzado el Éufrates hacia el otro lado de la tierra, y le decían el hebreo, el hebrit, el que viene de allá del otro lado. Y nosotros también en este caminar tenemos que salir de la Babilonia, ¿cierto? Como él salió de Babel, nosotros tenemos que salir de la Babilonia y poder llegar a Israel. Primero en el Israel espiritual, ese Israel que es interno, y después el Israel que él nos trae, que es la promesa, que es la tierra prometida, que le iba a entregar a Abraham y que le va a entregar a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su descendencia, o sea, a nosotros. Por lo cual nosotros éramos gentiles. Pero ahora ya no somos gentiles, después ya no somos gentiles, después que ya no somos gentiles, ahora, ¿cierto? Como pasó con Abraham a los 75 años, allá en el capítulo 12 de Génesis, de Bereshit, el Padre Eterno lo llama
ya lo llama y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de esa tierra, sal de Babilonia, sal de allí. Es como la misma mensaje que habla el Señor allá con el ángel: salid de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia, pueblo mío, salga de Babilonia. Ya sea en la parte del corazón, el corazón tiene que salir principalmente es el corazón el que tiene que salir. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedió con la mujer de Lot? La mujer de Lot, su corazón estaba donde estaban los tesoros, y ella volvió y murió. Entonces es importante que el corazón sea circuncidado primero. La circuncisión principal es la del corazón, porque si no entiendes esto y no quieres guardar Torah, de nada te sirve, aun cuando seas circuncidado de nacimiento. Es importante entonces ir entendiendo estas cosas, como el padre Abraham llegó a la circuncisión y le fue contado por justicia. ¿Qué cosa? Lo que él hizo. No porque sus obras hayan sido las que le salvaron, sino que porque él tuvo emuná, él hizo las obras. Y esa es la diferencia. Porque en mi corazón hay emuná, porque en mi corazón ya vino el ruaj, porque en mi corazón ya llegó y hizo una circuncisión, y hay un trato día a día en el corazón por medio del ruaj que me está sacando cada una de las escorias que quedan de mi paso por ser gentil a llegar a ser hebreo, ¿cierto? De llegar a ser israelita para la gloria de Hashem, para la gloria de Yahweh. Es por eso, ¿cierto?, que voy a llegar en su última instancia a hacer algo, que es cerrar el pacto con Hashem. No porque eso me va a salvar, porque ya soy salvo, es por eso que lo hago. Y ahora, como gentil, ya dejé de ser gentil, soy israelita, es ahora hora de estudiar para obedecer la Torá. Y un mandamiento de la Torá es la circuncisión, como prueba del pacto eterno entre Yahweh con Abraham, nuestro padre, en la tierra. Se va entendiendo. Fíjense también lo que dice en Efesios 2:13. Pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. En otro tiempo estábamos lejanos, en otro tiempo no teníamos herencia, en otro tiempo no éramos israelitas, en otro tiempo estábamos sin esperanza. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Gracias al Padre Eterno, que tuvimos a Mashiach, que murió por nosotros y derramó su sangre bendita para sacarnos del gentilismo, para sacarnos de allí y limpiarnos de toda maldad y poder acercarnos y injertarnos en el olivo natural. Porque Él es nuestra paz. Mashiach es nuestra paz, es nuestro shalom. Que de ambos pueblos, escuchen, de ambos pueblos. ¿Y cuáles son estos pueblos? Hizo uno, Efraín y Judá. Cuando después del año del reinado de Salomón, el Señor separó a Israel, lo dividió entre el reinado de Efraín y el reinado de Judá. Y estos son los dos pueblos que está hablando. Y Él hizo uno, ¿en quién? En Mashiach. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo el shalom, haciendo la paz. Y es lo que los pueblos no han entendido, es lo que Efraín no ha entendido, es lo que Judá no ha entendido. Que tienen que unirse, ¿en qué? En el Mesías. Y obedecer Torah. El cristianismo es Efraín en su totalidad, porque tienen al Mesías pero no tienen Torah. Y Judá es Israel, es Judá, y tiene que venir al Mesías porque tienen la Torah. Es por eso que nosotros no somos llamados a los judíos. El Señor tiene que tratar con ellos. Ellos están en la casa, ellos están en la calle, en la casa, ellos son el hijo mayor. Nosotros somos los que no estamos en la casa, nosotros somos los que no estamos sin herencia. Pero Él, cuando venga, nos va a entregar la herencia si permanecemos fiel a sus instrucciones.
expresión hebrea en toda la escritura para significar Efraín, que se fue muy lejos de Israel y desechó la Torá, la desechó, se fue muy lejos, como el hijo pródigo, cuando el Mesías estaba acá en la tierra, en Israel, en Judea. Él enseñó esto y dijo, había un padre que tenía 2 hijos. ¿Y cuál es ese padre? Es el Elohim eterno, que tuvo 2 hijos. ¿Cuáles son? Efraín y Judá. Y uno de ellos pidió la heredad y se fue y malgastó todo. ¿Y quién era ese? Efraín, que se fue con toda la herencia y la desperdició. Dejó la instrucción del padre, dejó la Torá. Y entre ellos nacimos nosotros, en medio del mundo, en medio de la galud. Pero Efraín no se quedó allí. Efraín se levantó y dijo, voy a volver a mi padre, voy a volver a la herencia de mi padre. Aunque no importa ser llamado como un siervo, pero voy a volver. Porque ahí incluso los siervos más chicos, los esclavos, tienen mejor pasar que yo. Y hemos vuelto, muchos hemos vuelto a la instrucción, a la Torá del Eterno. Y queremos volver, porque hay muchas cosas que aprender. Y sí, estamos lejos de Israel, estábamos ajenos a los pactos. Porque nuestros padres antiguamente, allá en el 721, antes del Mesías, estamos hablando de 2700 años atrás, ellos dejaron su herencia. Quisieron ir a los ídolos. Y de ahí el Señor se acordó de nosotros. Y por medio del Mesías tenemos entrada nuevamente a la herencia. Si Yeshua junta a ambos pueblos, entonces tiene que hacer 2 pueblos para juntarlos. Tiene que haber 2 pueblos para juntarlos. Muchos niegan la escritura diciendo que Efraín se lo tragó la tierra. Y posiblemente puede que sí se lo haya tragado la tierra. Entre el gentilicio, sí. Pero Efraín está. Efraín no tiene herencia. Efraín ha perdido la herencia. Por eso no se reconoce. En cambio Judá tiene su herencia. Y tú lo ves. Allí está Judá. Tiene la herencia de Abraham. Tiene la circuncisión de Abraham. Tiene los pactos de Abraham. Tiene la Torá de Abraham. Tiene el idioma. Idioma Kadosh. Que a nosotros se nos ha negado hasta estos tiempos. Pero bendito y alabado sea Hashem, que ha revelado su palabra en estos últimos tiempos a personas tan maravillosas por el mundo, que estamos tratando de enseñarle a Efraín que tiene que volver a la Torá. Y espero en el Eterno que Efraín escuche al Mesías. Pero Yeshua dice otra cosa. Ambos pueblos son ambas casas de Israel. Una Efraín, Israel, y Yahudá, Israel. En Ezequiel, Yeshua, juntará en su propia mano a Efraín y a Yahudá para ser uno, para ser Ejad. Así como dijo él, así como yo y tu padre somos Ejad, somos uno. Haz lo que ellos sean uno. Y yo eso anhelo, que seamos uno. Que aunque estemos en algunas diferimos quizá en algunos puntos de vista, podamos acercarnos más y sacar el error que yo pueda tener y el error que tú puedas tener, pero hacer ejad en amor. No eso que están tratando de hacer, que están invalidando la Torá. La Torá no está invalidada. En ningún momento el Mesías invalidó la Torá. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, está claro lo que dice el Mesías. Mateo 5:17 en adelante, él dice que no vino a abolir la Torá, ni a los profetas, sino a cumplirlos. ¿Por qué siguen insistiendo y deciden que el Mesías quitó la Torá, siendo que él fue el que la exaltó?
sobremanera si Él mismo es la Torá viviente, es la palabra de Hashem, es el verbo de Hashem. Él es el que obró poderosamente cuando el Padre hablaba en el principio. Él actuó. Él fue el que estuvo para entregar la Torá. Él es la Torá viviente. Yeshua, Hamashiach. De ningún modo significa que la Torá produce enemistad, en ninguna manera. Entonces hay que desechar la Torá. No hay que desecharla. Efraín desechó la Torá, se gentilizó, e hizo sus propios dogmas y doctrinas, adorando ídolos y palos y huesos secos. Pero Judá también hizo sus propias doctrinas, el Talmud, y todo fue lo que provocó. Y todo esto ha sido lo que ha provocado la enemistad entre los que aman la Torá, Judá, y los que odian la Torá. Efraín. Ya muchos de Efraín ya han salido de esos sistemas de iglesia que odian Torá. Muchos faltan por salir. Hay millones de rezagados. Muchos persisten en permanecer en el campamento del enemigo, las iglesias y las sinagogas judías ortodoxas, a pesar de que Yeshua ya derribó la pared de separación, ya está en revelación de la unión de las dos casas. No está escondida. Los que la desprecien, despreciarán su salvación. Este verso declara que Efraín e Israel, ciudadano, heredero y heredero, igual que Judá.